Hoy tengo a una amiga de esta casa quien ha colaborado mucho con 97.7 Nueva Vida. Y es la amiga cantante Yashira Guidini. Bendiciones, Yashira, buenos días. Dios les bendiga. Para mí es un placer estar aquí con cada uno de ustedes. Y no me puse los audífonos, así que ponte para que sepa que es radio todavía. Gracias. Aquí estamos. Bienvenida. Gracias. Aquí para mí estamos, es un honor. Claro que sí, compartiendo esta mañanita antes del 4 de julio, donde todo el mundo descansa, donde todo el mundo se desconecta. Nosotros estamos compartiendo esas cosas hermosas que Dios sigue haciendo en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y esta mañanita pues tenemos un testimonio hermoso de esta chica que Dios ha escogido, le ha dado talento, le ha dado dones, la ha capacitado. Y desde pequeñita, que así es que quiero comenzar en esta mañana, ¿verdad? Hablando un poquito de la niñez de Yashira Guidini, ver esta historia que tú compartes con nosotros esta mañana, Yashira, desde nena, desde bebé. Pues he tenido el privilegio de nacer en una casa pastoral en donde he podido ver, me voy a quitar esto, perdóname, donde he podido ver la mano del Señor obrar, donde he podido ver, compartir con tantas personas a lo largo de los años. Honestamente, creo que he sido bendecida por todas las maneras habidas y por haber. Y desde niña, ¿qué te puedo decir? He amado al Señor, he sido enseñada en la palabra, la música, yo fui como el alien de mi casa, ¿verdad? Los que me conocen por la parte de la música, pues he sido como el alien de mi casa porque... ¿A qué edad surgió esa chispa para la música? Ay, mijo, yo creo que no desde pequeñita, olvídate. La situación era que pues yo era como una esponjita y sí tengo vagos recuerdos, pero los tengo de que pues se terminaban los cultos en la iglesia y yo cantaba canciones de novelas, que es lo que se escuchaba en la televisión. Yo las unía con los coritos de la iglesia y yo sentía que yo estaba haciendo un concierto, pero bueno... Esas son cosas que el Señor ha transformado, gracias al Señor, ¿no? Pero desde pequeña, pues, tuve la iniciativa de moverme a aprender, y yo decía, Dios mío, pero nadie en mi casa canta ni toque. Y por ahí siguió la cosa. Y predicación. Sí, por ahí siguió la cosa. Pero fue algo que el Señor fue formando en mí realmente. Qué lindo, qué lindo. ¿Cuándo formalmente ya tú entiendes que este depósito de Dios para cantarle, lo habías realizado, lo habías internalizado? Y era parte de lo que tú ibas a seguir haciendo en tu servicio al Señor. Bueno, desde que yo tengo 7 años comencé a tomar clases de piano, comencé a cantar, aunque fuera en los anuncios, lo que fuera, pero iba a cantar. Pero a los 15 años específicamente, viendo un video de una hermosa ministra de adoración, Darlene Sheck, de Australia, recuerdo ver ese video de Shout to the Lord del 2000. Sí. En un VHS, los que se acuerden lo que es eso, ¿verdad? Y mientras veía eso, en Latinoamérica pues no era muy común ver a mujeres hacer eso. Y yo le dije al Señor, yo no sé si eso es a lo que tú me llamaste, pero si es eso, creo que se ve así, heme aquí. Wow. En cuanto al ministerio, eso fue lo que sucedió, que fue lo que vi y logré como que empatar en mi cabeza, esto es lo que quiero hacer. Pero después de eso, como quiera, el Señor estaba también trabajando áreas de mí como persona, como en ese tiempo como niña, adolescente, porque también yo era muy tímida, le tenía mucho miedo a la gente. Era algo que la gente me dice, tímida tú jamás. Es verdad. Bueno. Y nosotros, perdón, muchas veces acusamos a los hijos de pastores de no ser tímidos, porque como todo el tiempo están expuestos a la congregación y a todo el mundo, uno piensa de que no puede ser tímido. Pero sí he conocido a varios y tú estás testificando que ese es tu caso, también ha sido tu caso. Incluso la timidez se veía más como temor al hombre. Llegaba el momento en que también yo me movía mucho con lo que me sugerían o lo que podía pasar. Comencé a tocar el piano a los 11 años en la iglesia. Eso es un atrevimiento. Yo sé porque por eso piensan que no soy tímida. Fueron tiempos bien hermosos y bien difíciles porque estaba entre adultos. Y a los 13 años terminé dirigiendo el grupo de adoración. ¿A los 13? A los 13. Y no les recomiendo eso a nadie. No les recomiendo eso a nadie en lo absoluto. Aunque lo hice y fue el Señor quien me ayudó. Claro. Pero también no tenía la capacidad, porque algo que sí he aprendido en el camino, no es tocar, no es cantar, es que tú te estás exponiendo a un mundo espiritual que no tienes las herramientas en ese momento para poder enfrentarla. Sí. Y también hay otros adultos que tenemos alrededor que
honestamente sería bien difícil para un adulto, en este momento de mi vida, me ponen a alguien de 13 años a dirigirme que no sabe ni siquiera cómo llevar una partitura. Yo les llevaba una resma de papel a la gente. Les ponía el CD en play, anoten la canción y los acordes. Me decían, así no es un ensayo. Yo, porque yo no sé. Entonces, también es un proceso que se puede evitar si las personas correctas asumen esas posiciones. Y Dios las fue poniendo en el camino. Dios fue, desde que yo era niña, poniendo personas en el camino para enseñarme. Pero a los 13 años comencé a dirigir. Y llegó un momento en que yo no me atrevía ni cantar, porque para mí eso era como que yo canto terrible, la gente me dice que parezco un mime cantando, esto va a ser bien doloroso. Tu peor juez eras tú misma. Literalmente. Y todo el mundo te decía, cantas bello, cantas lindo, qué voz linda, pero tú, nada, están equivocados. No, es que la gente me decía que no te aguanto cantando en ese tiempo, pero los entiendo porque sí era así. Okay. Pero poquito a poco el Señor fue fiel y me fue formando. Pero también a nivel de ministerio, iba en una velocidad que mi carácter no estaba alcanzando en ese tiempo. Okay. Y ahí te digo, el Señor sí ha sido fiel a través de toda mi vida. Ha sido fiel de poner personas para cuidarme, para también hablar de lo que quizás otros no hablarían, y para enseñarme también. Hay más de lo que es dirigir a un culto, estar en una congregación o un servicio. Hay mucho más que eso, pero sí, no sabía sobre el cuidado a nivel espiritual que había que tener cuando uno se enfrenta a esas guerras espirituales, claro, mientras uno está dirigiendo, y con el tiempo es que entonces comienzo a ver también esas áreas de mi carácter. Excelente. O sea que en ese proceso vas teniendo unas experiencias con el Señor profundas, pero al mismo tiempo vas entendiendo ciertas áreas del compromiso y del peso espiritual de hacer ese tipo de trabajo. Y eso es bueno, yo creo que es bueno para nosotros, porque muchas veces todos los que hemos estado relacionados en algún área del ministerio pasamos por alto ese peso que muchas veces espiritualmente tiene el trabajo que nosotros hacemos para Dios, ¿verdad? Interesante por demás. Cuando ya sigues haciéndote mujer, cuando ya vas creciendo, ya la nena no es nena, ya es una mujer que está en formación, sigues preparándote a nivel profesional también en la música, ¿verdad? Comienzan a ocurrir unas cosas normales en términos de lo que muchas veces nosotros vamos percibiendo o sintiendo, que forman parte del trabajo que Dios ha venido haciendo contigo. Claro que sí. Luego de que ya, vamos a decir, tú estás consolidándote como esta muchacha talentosa, donde ya nadie dice canta feo, ahora todo el mundo dice canta lindo, donde antes tal vez no afinabas y ahora dice, oye, afina y qué canciones lindas canta. Al mismo tiempo, durante ese proceso, comienzas a trabajar, por decirlo de esa manera, con algunas cosas que tú empiezas a preguntarte a ti mismo y a tener conversaciones contigo de qué es lo que te está pasando. Claro. Cuéntanos un poquito de eso. Claro que sí. Mira, primero que todo, para mí es un privilegio poder estar aquí y poder conectarme con todos los que están aquí viéndome, los que me están escuchando en su radio. Y ver el crecimiento de uno dentro de la congregación. Te digo, crecer en la congregación es un privilegio. Crecer entre los hermanos sí es un privilegio. Ser hija de pastores es un privilegio. Yo nunca lo vi como nada malo, yo nunca lo vi como nada amenazante, al contrario, para mí eso fue lo mejor que me había pasado. Claro, llegó un momento dado en mi vida donde ya yo veía que áreas de mi corazón se veían amenazadas. Pero, por ejemplo, comenzando por la parte de la soledad. Yo siempre me sentía bien sola, desde niña, desde adolescente especialmente. Era como una especie de hoyo negro que me acompañó hasta los otros días. Okay. Por decirles la línea como es. Tenía mucho temor a la gente. Tenía pavor de lo que podían pensar. Pero a la misma vez estaba feliz de donde yo estaba. Entonces, aquí lo que yo les quiero traer hoy, con todo mi corazón, y gracias al Señor, aquí me acompaña mi mamá, que está aquí al ladito, recién operada, pero está por aquí. Que mi mamá, a veces yo cuando tenía que bajar a dirigir, mi mamá me veía como que llorosa. Y yo, es que la gente dicen, se viran al revés y dan otras instrucciones a las que yo doy, mami, yo le tengo miedo a esa gente. Y ella misma me agarré y me decía, tranquila, el Señor te llamó, bendito, lo voy a decir a fulano que te ayude. Así que mi mamá está aquí conmigo hoy, le doy gracias al Señor por eso. Estar gracias. con toda la radio audiencia.
en esta emisora y estar con mi preciosa hija. Es un regalo de Dios para nosotros y para el pueblo del Señor. Así es. Y yo recuerdo, como yo dije anoche, que ella llegó a esta tierra cuando yo no la esperaba. Dios me la dio 11 años después de tener a Lisbeth. Wow. Yo no podía tener más hijos. Soy la hija de Abraham y Sara. Y Dios, mentira. Y Dios nos la dio a Mauricio y a mí como un regalo del cielo. Así es. Y cuando tenía como 3 o 4 años, en el mismo santuario, porque ella se crió en la iglesia, nosotros cuando ella nació hace un año que habíamos comenzado la obra del Sendero de la Cruz, y yo estaba involucrada en todo lo que era la obra, el crecimiento y todo. Ella nace, era un regalo de Dios, era deseada, pero en el transcurso, pues, el papá tomó más autoridad con ella y más cerca, más acompañamiento con ella y líderes y pastoras de la iglesia. Pero cuando ella tenía 3 o 4 años, llegó un misionero a que vino a predicar a la iglesia. Y cuando Mauricio lo va a llevar al aeropuerto, él se para y mira a Yashira. Ella estaba jugando. Y le dice a Mauricio y me dice a mí, esa niña yo se las he dado. Y se las he dado, le decía a Mauricio, para en tus años, cuando tú seas mayor, ella va a ser el gozo de tu corazón. Wow, qué lindo. Qué lindo. Precioso. Y allí ese hombre dio una palabra y dijo, ella va a aprender un instrumento. Y ella va a cantar. Y ella va a tocar un instrumento y la gente se va a sanar. Wow. Y de verdad que Yashira ha sido el gozo de su papá. y aún en tiempos difíciles para ella, su papá me decía hace como unas noches, no importa nada de lo que ella pasa, es mi hija y yo la amo a ella. Qué lindo. Qué bella, ¿verdad? Ay, mi papá ha sido una bendición. Y realmente cada uno de ellos han sido una bendición. Y no son perfectos, yo no soy perfecta, pero también sé que dentro de todo lo que hemos vivido, también han hecho lo mejor que han podido. También comenzando, yo tengo la misma edad de Sendero, así que hay muchas cosas que en el tiempo se juntaron todas, pero el Señor es tan fiel que viene a separarlas y viene a mover las aguas. Conmigo está también hoy el pastor Pochi García, que está aquí atrás, que está como nuevo hoy. Sí. Y su esposa Wendy, que para mí, Pochi es mi pastor, es una de las personas que Dios ha puesto en mi vida para guiarme desde hace muchos años. Aquí a mi izquierda tengo a Lorel, que es la amiga que el Señor me ha regalado y cuánto yo he aprendido de ella. Y está su esposo Jeff, que gloria a Dios que pudo estar con nosotros. Y están sus hijas aquí con nosotros también. Y mira qué cosa. Yo no conocía a Lorel. Lorel estaba en Estados Unidos y mucha gente se había olvidado Lo de que ella. pasa es, realmente lo que pasa es que mi mamá no escuchaba música, que no fuera la de Benny Hinn. Porque yo a Lorel la escuchaba desde pequeña. Pero en el pueblo de Dios en Puerto Claro. Rico ya se había olvidado un poquito porque ella estaba en Estados Unidos. Sí, se nos fue para allá. Del ministerio de Yashira, Lorel resurgió en Puerto Rico de una forma espectacular. Y yo doy gloria a Dios por la vida de Lorel porque ha sido también una bendición. Bueno, no fue a través de mí, fue que yo la traje, la invité a Sendero luego de que ella había estado 10 años fuera, porque ella estaba volviendo a retomar su ministerio, porque ella estuvo ministrando en su iglesia junto a su esposo en Atlanta, estuvieron dedicados al ministerio en su iglesia local en Atlanta, y en el 2013 yo la traje a Puerto Rico para poder estar en Sendero, y de ahí también el Señor le dio la oportunidad de continuar en Puerto Rico. Mi mamá, yo le tengo que presentar la música a ella porque ella no conoce muchas de esas canciones, pero Lorel es alguien que es muy respetada en esta tierra, es muy respetada. Cuando ella volvió a Puerto Rico, la verdad que fue como un boom, no fue por mí, no fue por la iglesia, realmente fue porque la gente por fin la vio después de tantos años. Si le siguen pidiendo árbol, no le piden de velo, ¿verdad? Te siguen pidiendo árbol, pero realmente es que... Poderosa canción. Pero realmente, más que no fue por mí, porque realmente yo estaba dedicada a mi iglesia local. Hago esa aclaración nada más. Sí, pero Dios te usó a ti y usó a la iglesia para que ella pudiera seguir desarrollándose en Puerto Yo Rico. creo que si están hablando de mí, yo puedo. Claro.
el Espíritu Santo hace las Así cosas. es. ¿Verdad? Nosotros somos meros siervos del Señor, inútiles todos. Comenzando conmigo, soy sierva inútil del Señor, pero el Señor, a mí me pasó no estamos hablando de mí aquí porque yo no vine a hablar de mí, pero para aclarar, porque el Señor me llevó 10 años a trabajar mano a mano con el staff pastoral en una iglesia multicultural de más de 21 naciones allá en Estados Unidos. He tenido la experiencia de conocer buenos pastores, grandes pastores del Señor, que Dios los ha prosperado allá. Actualmente estoy yendo a una iglesia que tiene casi 30,000 miembros y gracias al Señor Dios nos ha permitido también estar cerca del cuerpo pastoral de alguna manera y allá. Y entonces el Señor ya me había hablado de este proceso donde me llevaba 10 años a Estados Unidos y entonces donde me iba a regresar. Y gracias al Señor, al regresar es como si no me hubiese ido, porque realmente he trabajado con muchísimos ministros del Señor aquí, he compuesto hay muchas canciones que la gente a veces no sabe que el Señor me las dio a mí, ¿verdad? Y que se están cantando acá. Y pues gracias al Señor, Yashira me invita para un Día de las Madres y ya yo estaba haciendo el disco y ya se había lanzado Desvelo, así que todo cayó como que se estaba lanzando Desvelo. Todo cayó así como el Señor ya me lo había dicho y que iba a ser con mi ministerio, así que le agradezco a Sendero de la Cruz por ser por ser una iglesia que me recibió en ese tiempo de mi recomenzar. Pero sobre todas las cosas al Señor, porque el Señor es quien me escogió a mí, ¿me entiendes? Exacto. Lo hubiese hecho, sea con quien sea, y gracias al Señor que Dios usó a ciertas personas en mi camino para hacerlo. Así que yo tengo, sobre todas las cosas, que glorificar al Señor. Y claro, muchas de las canciones que que Yashira ha cantado. Lisbeth es mi hermana, por si acaso. Que Yashira ha cantado, Lorel las ha compuesto. Y aún canciones que estamos cantando que Lisbeth también ha escrito, Lorel la ha transformado en una canción. Qué lindo. Así que en este día les presento a cada uno de ellos porque para mí es un privilegio que estén aquí. Y en este día deseo con todo mi corazón honrar la obra del Señor. Y es lo que me gustaría compartir con todos los que me están escuchando. Claro. Hoy vengo en son de fiesta, en cierta manera, aunque no parece, porque vengo regocijada de lo que el Señor ha estado haciendo. Primero que todo, aparte de que tengo aquí gente que amo, primero que todo yo soy hija de Dios. Y si hay algo que el Señor ha restaurado en este año y medio que no me han visto. Sí. La pausa que cogió Yashira. La pausa que no me han visto en año y medio. Hermanos, ha sido porque yo necesitaba aprender a ser hija de Dios. Si en este día estoy aquí, he tenido muchos consejos acerca de este día y yo creo que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Pero al fin y al cabo, si hay cosas que no son por voluntad propia, no van a dar el fruto necesario en nuestra vida. Entonces, durante todo este año y medio, el Señor ha trabajado conmigo para restaurar en mi corazón mi lugar como hija de Él. No como un ministro, no como hija de pastores, no como persona conocida, que yo no me considero ni eso, yo sigo normal la vida. Pero sin embargo, el Señor necesitaba apartarme porque como esa imagen como hija de Dios no estaba cimentada en mi corazón, tuve que comenzó a dar a luz desviaciones de su palabra en mi vida. Y eso es lo que yo quiero hablar con ustedes. Me han dicho, en muchas personas me han dicho, mira, no hables de esto, no hables de lo otro, ten cuidado. Incluso, y lo comprendo. Claro, y preocupaciones genuinas de cuidado, de protección. Claro que sí, porque incluso una de las frases que conocemos es que la gente no perdona. Sin embargo, yo no voy a basar lo que voy a hablar aquí en lo que la gente pueda o no hacer. Claro. Yo tengo un compromiso primeramente con el cielo y mi herencia es el cielo, no es en la tierra. Y estoy tan regocijada de poder honrar a Dios hoy. He recibido también con mucho amor a aquellos que me han dicho, dale para adelante, habla lo que el Señor ponga en tu corazón. Sí, sé siempre prudente, claro que sí. Así que hoy vengo con el ánimo de estar confiada en el Señor porque yo sé que Él va a obrar todo para bien. Y estoy agradecida. Ahora, mi responsabilidad es
primero con el Señor, pero también mi responsabilidad es conmigo misma en el proceso que Dios me ha otorgado, porque la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero también tengo un gran compromiso con el pueblo que me ha prestado sus oídos, que me han abierto las puertas de su casa, el pueblo con el que he compartido desde niña, desde adolescente, que me han visto aquí en la emisora. Yo tengo una gran responsabilidad con el pueblo del Señor, y por eso hoy quiero exponerles hoy lo que ha sucedido en estos años de mi vida, por lo cual en este año y medio tomé la decisión, más que tener que, es que yo tomé la decisión de pausar. Analizaste, te diste cuenta y decidiste meterte este tiempo con Dios y quitarte de estar ministrando en distintos lugares. Claro, incluso era algo que ya yo estaba esperando que se pudiera dar, porque muchos me decían, pero ¿cómo va a ser en el pico de todo lo que tú estás viviendo? ¿Cómo va a ser que tú pauses ahora? Hermanos, el tiempo de Dios no es el tiempo de los hombres. Exacto. Dios no se lleva por los días de la semana ni por los horarios de nuestro día. En el kairos de Dios Él hace lo que quiere y como quiere, y uno coopera con eso o uno lo sabotea. Y por mucho tiempo yo saboteé esos procesos del Señor. Entonces, hoy con todo mi corazón abierto quiero dejarles saber que durante muchos años en mi vida viví con muchas dificultades y muchas confusiones en el área de mi identidad, especialmente en el área de mi identidad sexual. El evangelio no es sexual, quiero aclarar eso. El evangelio es espíritu y es poder de Dios. Pero nosotros como seres humanos damos frutos en diferentes áreas. Y mi situación comenzó en el área de mi orientación sexual. Lamentablemente, y a pesar de estar rodeada de la palabra del Señor, de estar creciendo en la casa del Señor, y estar en una familia ministerial, incurrí en prácticas y en conductas en esta área que no solamente ataron mi alma, sino que con el tiempo me di cuenta que era que mi alma estaba atada. Habían áreas de necesidad donde yo comencé a llenarlas incorrectamente. Al principio no entendía, en buen puertorriqueño, por si acaso alguien de otro sitio me está viendo, ni papa de lo que me estaba pasando. Pero poco a poco, en manera tan natural, fui entregándome a conductas completamente incorrectas. Entonces, me envolví en situaciones donde yo misma estaba yendo en contra de lo que creía. Yo misma estaba yendo en contra de lo que podía predicar con mi boca. Sin embargo, lo que predicaba, y cuando digo predicar no hablo de un altar, hablo de mi vida y lo que yo vivo. Lo que yo podía predicar con mi boca estaba siendo incoherente con las acciones que yo estaba tomando. Y entonces, pensando que de alguna manera en todo este proceso yo decía, pero es que el Señor me va a librar de aquí. Esto no va a seguir así, el Señor me va a librar. Y yo vivía en el piso, básicamente. Yo vivía en el piso pidiéndole al Señor, Señor, hazme libre de esto, Señor, yo no me quiero sentir así, Señor, esto, lo otro. Pero continuaban ataduras en mi vida, sin saberlo. Estaba acumulando más vergüenza en mi corazón, más dolor, y la culpa termina siendo un ciclo donde tú sigues volviendo a lo mismo. Hace 12 años en mi vida comencé a buscar ayuda. Entonces yo no me atrevía a decir qué era lo que me estaba pasando, yo no me atrevía a decirlo en mi casa, no me atrevía a decirlo en la iglesia, hasta que alguien que me amaba mucho se acercó a mí y comenzó a hablarme y me dejó saber, Yashira, estoy viendo estas cosas en tu vida, porque todo comienza por apegos muy incorrectos que terminan entonces dando a luz otras cosas. Exacto. Y se acercaron primero a mí por esa parte para ver qué te está pasando. Veo estos apegos completamente incorrectos. ¿Qué sucede? Comienzo a buscar ayuda a tal punto que no me atreví a decir nada, que yo caminaba desde mi casa, ni siquiera me llevaba el carro para que ni me vieran para dónde yo iba. Yo escondía los recibos y yo decía, Dios mío, que no se enteren. Pero continuaba en este proceso. No quiero de ninguna manera, by the way, por eso estoy siendo tan clara y tan franca, justificar nada en lo absoluto. Claro. Traté con toda la fe del mundo, con la voluntad que había en mí,
de levantarme una y otra vez y creer, no, Dios va a cumplir su propósito en mí, que eso es una frase muy importante. No, Dios va a cumplir su propósito en mí. Pero mientras yo saboteara ese proceso y no abriera mi corazón para recibir la ayuda correcta, iba a continuar en esa recaída. Hay muchas razones, que no voy a entrar en eso hoy, pero en cierta manera el ministerio se convirtió en un refugio. El ministerio era como ese lugar donde yo decía, ay, el Señor va a hacer algún día en mi vida, porque veía también lo que pasaba afuera. Y el ministerio, hermanos míos, se convierte en un lugar también donde vemos, wow, el Señor está haciendo algo, wow, el Señor me puede usar. Porque déjenme decirle, yo siempre entendí que yo amaba al Señor. Yo recuerdo también incluso de niña, cuando yo escuché por primera vez a alguien que te cuida, yo apenas lo que tenía era estos vacíos en mi corazón, y tenía como 14 años. Y yo decía, wow, el Señor me ama así, que yo soy su perla preciosa. DH, Señor, gracias. Disculpen por el DH que dije. Sí. Fue un proceso donde yo amaba al Señor así, yo le hacía mi diario al Señor todos los días. Pero ya luego en el ministerio, ese lugar era como que llega un punto en que el ministerio puede compensar públicamente y te puede dar un alivio por lo que tú ves que en privado no está funcionando en tu vida. Así que hace 12 años yo comencé a trabajar estas áreas de mi vida y en cierta manera el saber que yo estaba viviendo, a pesar de lo que estaba viviendo, podía edificar, podía ayudar a otros, podía cumplir el propósito de Dios en mi vida, me mantenía de pie. Llegué a pensar que si Dios me usaba, pues, wow, no estoy tan mal. Exacto, sí. Y déjenme aclararles algo, lo quiero decir en este punto. Fíjense, yo desde niña siempre soñé con casarme. Esto no tiene que ver con casarse o no casarse. Son cosas mucho más profundas que eso. Yo siempre decía, no, yo iba a tener 3 hijos, me voy a casar a tal edad, esto, lo otro, para que vean dónde la confusión sigue haciendo nudos más fuertes. Claro. En mi caso, tuve la bendición de encontrarme con personas a lo largo de esos 12 años que fueron una bendición para mí. Hace 6 años atrás, hubo algo muy importante que sucedió en mi vida. Cuando conozco a Lorel, conozco a su familia, en ese tiempo, desde esa primera semana, yo siempre la quería conocer, imagínate, yo era fan de Lorel y toda la cosa, y yo decía, yo algún día voy a ser su amiga, desde que era adolescente. Pero más adelante, hace un poquito más de 6 años atrás, cuando la conozco, hubo algo así como un jamaquión en mi vida, al ver su vida, al ver su familia. El Señor, a través también de lo que el Señor puso en su corazón, el Señor fue confrontándome en amor, sin tan siquiera ya saber en ese momento lo que yo estaba pasando. Incluso a través de la palabra que Dios ponía en su boca, nosotras compartíamos siempre de la palabra, porque déjenme decirle, la palabra siempre estaba en mí, que son las ironías de estos procesos. En medio de esto, se desarrolló una hermosa amistad que el Señor me regaló. Y ha sido de mucha bendición a mi vida, como ya todos lo saben, porque ha sido mi amiga más pública, ¿verdad? Desde hace muchos años. Sin embargo, recuerdo también el día en que me mandó la canción Límpiame. Ella me mandó un mensaje y me dice, ¿sabes qué? Estaba escribiendo esta canción y Dios puso tu nombre en mi corazón. Cuando la escucho, en ese momento, en mi carro, de verdad que fue que el Señor llenó ese carro. Yo tuve que poner el carro en la esquina de la carretera y comencé a llorar, puse la cabeza sobre el guía y yo dije, Señor, ya. He estado levantándome, cayéndome, Señor, ya. Por favor. Mientras yo escuchaba la canción, habían frases que ella había escrito incluso en la canción que yo decía, Dios mío, hay palabras que yo uso cuando le oro al Señor, están ahí. Le dije, Señor, se acabó. Exacto. Manos arriba, no quiero seguir en este pozo en el que yo misma me metí. Por lo que tú estás diciendo, contrario a algunos de los rumores que se han creado en el testimonio que tú nos estás dando hoy, y por ser Lorel una amiga pública, claro, o la amiga pública más cercana de ti, se creó una historia como si hubiese ocurrido algo.
entre ustedes en términos sentimentales cuando era exactamente lo contrario. Lorel, como una amiga sincera y genuina, estaba, vamos a decir, ayudándote a trabajar con esas inseguridades y con esas necesidades que tú estás expresando. Exactamente. O sea, que todo lo contrario a lo que algunos dijeron era lo que estaba pasando. Sí, no, definitivamente. Para decirte más, las ataduras no eran de ella, eran mías. Yo soy responsable por lo que estoy hablando aquí hoy. Tú has venido voluntariamente a hacerlo. Nadie te ha dicho bendito, que lo tienes que hacer, muchacho. Nadie te ha presionado. Eso es lo primero. El Señor trabajar con mi imagen como hija y mi posición como hija, una de las primeras cosas es que siempre me han visto como la nena de la iglesia, la nena de todo el mundo. Ay, la nena, es que la gente opina y la nena siempre hace. Sí, saben que por muchos años así fue. Por muchos años me dejé llevar mucho por lo que opinaban conmigo, lo que me aconsejaban. Sí. Pero en este punto el Señor me ha roto. Por poco digo rompido, pero eso no existe. El Señor me ha roto de tal manera. Quebrantado. Me ha quebrantado de tal manera que me llevó al polvo. Hermanos, no hay manera de ser hechos nuevos. Dios no transforma conductas. Dios no trabaja para mejorar nuestra conducta. Wow. Y lo digo, de verdad lo digo, pero con un amor. Y lo que estás diciendo es bien poderoso. Lo que estás diciendo es bien poderoso. Sí, Dios no viene a modular nuestra conducta. Cuando nos entregamos al Señor, Él nos deshace, Él nos quebranta y nos lleva a la nada para desde ese lugar trabajar con lo que nosotros mismos somos inconscientes de eso. Exacto. A nivel espiritual, emocional, biológico. Dios trabaja con lo inconsciente para de ahí hacernos nuevos. Así es. Porque las conductas son resultado de nuestras creencias. Dios no viene a trabajar con tus conductas, Dios viene a trabajar con lo que tú crees dentro de ti, aún con lo que tú crees ciegamente. En la palabra constantemente, eso es lo que yo veo. Cómo Dios trabajaba con cada cual con lo que creía. Incluso, una palabra que en este tiempo a mí me dio bien duro fue cuando cuando Jesucristo le dijo al ciego, después del segundo toque, le dijo, ¿sabes qué? Cuando vuelvas ahora, no vuelvas por la ciudad. Porque en la ciudad lo conocían como el ciego. ¿Quién sabe cómo fue su proceso de vida? Que Jesucristo le dijo, ¿sabes qué? Ahora cuando regrese, no regreses por la ciudad. Porque Dios viene a trabajar con nosotros y a restaurar su identidad en nosotros. Así que no, yo no creo que Dios viene a modificar nuestra conducta. Dios viene a hacernos de nuevo. Y por cuanto Dios me estaba haciendo de nuevo, tuvo que utilizar a alguien que pudiera conectar conmigo justamente en el área donde había dolor. Utilizó a una amiga, pero es una amiga que es una ministro de Dios, que yo reconozco el poder del Espíritu Santo en su vida, en su casa. Ella es una esposa, ella es una madre, ella es una hija. Entonces, y yo no vengo aquí a exaltar a nadie, pero sí a ser muy clara con las cosas. Claro. Y el Espíritu Santo fue tan bueno y tan fiel que la fue guiando a poco, mientras nuestra amistad iba creciendo. Incluso después de Límpiame también, yo tuve que decirle, mira, yo me identifico tanto con la canción porque es que yo he vivido esto. Y poco a poco ella se fue dando cuenta. Había momentos que Lorel terminaba en el piso como que, Dios mío, ¿qué hago aquí? ¿Por dónde me meto? Incluso llegó un momento dado en que en el proceso que ella fue conociendo más y que hablábamos a base de la palabra, que incluso su esposo entró también en ese proceso. Porque ella misma me dice, ¿sabes qué? Parte de la protección y la cobertura es que yo soy una mujer casada, yo tengo a mi esposo y mi esposo te ama, pero yo necesito que él sepa, porque esto es un equipo y también necesitamos y precisamos esa cobertura. Entonces, también traigo eso en este punto porque yo estoy aquí voluntariamente, porque han sido un proceso de una cosa tras otra. No soy la nena de Sendero de la Cruz, no soy la nena de los pastores, aunque en sus corazones de mami y de papi sí lo soy. Pero siempre lo vas a hacer. Sí, lo voy a siempre hacer. Lo vas a hacer. Y yo era de este tamaño desde sexto grado, así que no puedo hacer más nada. Pero soy primero hija de Dios. Así es. Y tomo mis propias decisiones. Yo soy quien estaba esperando por fin a que mis autoridades también vieran luz verde de parte del Señor para hacer esto. Porque yo estaba, ok, ¿cuándo? Yashira, te van a caer encima.
No importa, hay gente que necesita ver la puerta de libertad. Claro, yo creo lo contrario. Fíjate, lo que yo he visto en distintas personas que han pasado por procesos, distintos procesos, siempre la transparencia, siempre el primero trabajarlo con la gente que hay que trabajar, o sea, tu gente inmediata, tu familia, tus autoridades, los pastores. Claro que sí. Garantiza un proceso de sanidad, y cuando cualquier información se hace pública, termina inspirando a otros a ser transparentes. Amén. Porque se nota la libertad y se nota la sanidad. Amén. ¿Verdad? Y una de las cosas lindas en que siempre tu familia, y aquí está tu mamá, se han caracterizado precisamente es en la sanidad del corazón, ¿verdad? Que han sido un baluarte y un punto hermoso. Y hoy quiero felicitar a Elizabeth, ¿verdad? Que está esta mañanita aquí con nosotros. Me emocioné cuando dijiste que me ibas a cambiar el apellido. No te niego que me emocioné. Elizabeth, en esta etapa a veces los papás pues queremos lo mejor y pensamos lo mejor y trabajamos para lo mejor, pero muchas veces no tenemos control de todo en el ministerio, ¿verdad? En los procesos nuestros hijos también van cogiendo su ruta y tienen sus inquietudes. En esta etapa, ¿quisieras acuñar algún comentario de tu parte en este momento? En el transcurso de la vida de Yashira, cuando a veces yo veía que establecían unas relaciones de codependencia, y yo trabajo con eso todos los días, yo hablaba con ella, yo lloraba con ella. Y en muchas ocasiones yo sé que el Señor estaba haciendo algo precioso en su vida. Y hoy yo puedo dar gloria a Dios, porque aunque al principio yo no entendía muchas cosas, porque no todo uno lo entiende. Exacto. Cuando ella tomó la decisión que iba a tomar un tiempo para trabajar con su vida, que definitivamente no lo entendía, un tiempito después, no mucho tiempo después, yo lo entendí. Wow. Que era el tiempo de Dios para Yashira. Wow. Para hacer algo que nadie podía hacer, solo el Señor. Y lo que ella está hablando, el Señor quebranta para poder transformarnos a su imagen. Exacto. Y en el proceso yo también entendí algo que debimos haber hablado y no hablamos, porque a veces uno tiene tanto cuidado. Y hay mucha gente que hizo muchas conjeturas y habló muchas cosas extrañas, que hoy, pues si nos están escuchando, pues se darán cuenta que no es como ellos decían. Exacto. Y lo otro es que en lo que Yashira está hablando, lo dije anoche, lo que dice la palabra del Señor, que si nosotros vamos a ser limpios por la sangre de Cristo, hay que ser transparentes. Si andamos en luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y hay mucha gente que está atrás del púlpito y están cantando sabiendo que tienen conflictos muy serios y nunca los han resuelto. Yo doy gloria a Dios porque Yashira pudo someterse al proceso de Dios, no al proceso nuestro. Exacto. Al proceso de Dios. Se sometió a tener mentores, a tener una psicóloga, a tener la ayuda que ella necesitaba. Ella la buscó y Dios la guió, porque es lo más que me gusta. Exacto. Que Dios la guió. Exacto. Y en el proceso nosotros hemos estado al lado de ella, amándola, cubriéndola, orando por ella, intercediendo por ella. Y yo sé que Dios ha hecho algo extraordinario. Y nosotros oramos, como yo dije anoche, sí, mucha gente, mucho liderazgo pudiera hacer lo mismo. La gente tiene mucho miedo a exponerse. Exacto. Porque la verdad que hay mucha gente que no tiene misericordia. Pero cuando nosotros podemos exponernos y trabajar con nuestra vida y dejar que el Espíritu Santo nos transforme y nos cambie y ser gente de verdad y ser gente íntegra, que somos lo mismo en público que en privado, va a haber un avivamiento en Puerto Rico. Así es. Poderoso. En medio de todo esto, sí. Hoy yo vengo con la disposición de mi corazón de no mantener una imagen. Si algo yo vengo a hacer hoy es a despojarme de toda imagen que se haya podido hacer de mí. Porque Jesucristo se desvistió de su realeza por nosotros. Así es. Entonces, la familia Guidini no es una familia perfecta.
Y Gloria a Dios que no somos perfectos. Y nos amamos. Ni la familia Matos tampoco. En el mundo nadie es perfecto. Y sí, le voy a ser bien honesta, sí hubo muchos tiempos de mucha tensión. Claro. Durante este tiempo, porque hasta cierto punto, al yo moverme de allí y ser como la figura que estaba siempre en Sendero, me convertí como en la enemiga del Estado por un tiempo. Y yo le decía a mi mamá hace poco, ¿sabes qué, mamá? Fue rígido el proceso, fue bien rígido, porque tuve que sentarme muchas veces para poder hablar, porque saben que todo empezó por esta parte, para trabajar esta parte. Sin embargo, lo que Dios quería trabajar era todo lo que estaba abajo, que que daba luz. El cimiento que sostenía lo demás. No, muchachos. Exacto. Y desde eso podemos hablar muchísimo. Y es lo que ella estaba diciendo cuando comenzó, que tenía un proceso de soledad. Sí. Claro. Y ahí, en ese proceso de soledad, y yo entiendo, y yo le voy a decir hoy al pueblo del Señor y muchos líderes, que a veces nos enfocamos en la obra y nos olvidamos de nuestros hijos. Y parte de lo que pasó cuando ella estaba en proceso de formación fue eso, que yo estaba trabajando en la obra, comenzando la iglesia, y quizás no le di el cuidado que ella necesitaba, y yo le pedí perdón a ella por eso. Wow. Y lo trabajamos tremendamente. Me quito el sombrero por lo que acabas de decir, Elizabeth. Porque hay que pedir perdón aún a nuestros hijos. Impresionante. Yo espero que todo el que está en una posición de liderato y que tenga hijos y que el ministerio los ha absorbido en todo, escuchen esas hermosas palabras de la pastora Elizabeth Guidini, porque es una admisión ¿verdad?, de humildad, de saber que muchas veces trabajando para Dios y querer hacer lo mejor para Dios, el ministerio nos absorbe. Exacto. Y se nos quedan algunas lagunas porque somos humanos. Hermoso, claro. De verdad. Cuando vemos la resistencia en todos estos procesos, yo le he podido sí dar el testimonio a los demás. Que uno, a pesar de que fue hace poco tiempo, que como que en la parte rígida de todo este tiempo, de poder, de que los demás pudieran entender, espérate, esto no es con ella nada más, es con todos nosotros, que Dios está trabajando. Exacto. Fue hace poco tiempo que ese nudo comenzó poco a poco a desatarse. Pero yo le doy gloria a Dios aún por eso, que lo sufrí mucho durante este tiempo, porque les repito, yo no vengo a mantener ninguna imagen aquí. Yo acepté hace mucho tiempo el proceso de Dios en mi vida completo. Y han habido tiempos de calma, tiempos de baja, pero también le doy gloria al Señor por las resistencias en el camino, porque más me prueba que no es por fuerza de hombre, sino únicamente por su espíritu. Exacto. Hoy vengo a este lugar voy a ir cerrando esta parte del testimonio, porque definitivamente, número uno, para que sepan, yo no tenía otro tipo de relación con Lorel que no fuera de amiga, de hermana, literalmente. El Señor también ha restaurado, porque también todos los comentarios de otras personas también trajeron mucho dolor entre nosotras, trajeron dolor a su casa. También sus hijas veían a su mamá llorando cuando durante este año y medio personas la estaban llamando para cuestionarle, y ella en medio de su dolor. Saben que es bien difícil callarse, es bien difícil mantener algo callado cuando uno lo sabe, y Lorel estaba por detrás ayudando y levantando e impulsando a que yo tuviera ese tiempo de sanidad, pero ella decidió tampoco no hablar incluso con mi mamá ni con mi familia, por el mero hecho que ella decía, es que si tú no tomas la decisión voluntaria de hacerlo, te va a pasar lo mismo que ha pasado en otros tiempos de tu vida. Me encanta y veo cumplido en el caso de Lorel, y no quiero, ¿verdad?, igual que tú, exaltar a Cristo, pero Él nos dejó su palabra, que un amigo es mejor que un hermano en tiempo de angustia. Exacto. En tiempo de angustia. Quedarte cuando tú estás recibiendo parte del golpe del proceso es ser un amigo. Ese es el verdadero amigo. No está obteniendo ningún beneficio a cambio, está obteniendo tal vez injurias a cambio. Y también me quito el sombrero contigo, Lorel. Anhelo ese tipo de amistad. Grito por ese tipo de amistad. Yo creo que no ha sido fácil, todos hemos crecido en el proceso. Somos perfeccionados en el amor del Señor, ¿verdad? En un principio era como que, Dios mío, porque reconozco la vida de Yashira y de su familia, ¿verdad? El baluarte que son en Puerto Rico. Y ahora más que nunca lo van a hacer. Claro, y al yo conocer esto, yo respeto a la familia, yo respeto a la familia pastoral. Veo el ministerio de Yashira y yo, Dios mío, ¿de qué manera yo puedo servir aquí? Porque tengo toda esta información, pero a pesar de que estoy viendo estas cosas en su vida, en ella,
yo creo en lo que Dios tiene para ella, yo creo en lo que se ha hablado sobre su vida. Entonces ese era mi, ¿verdad? Mi conflicto y cómo yo crecer en ese aspecto. Y no niego que me cansé. Llegó un momento en que me cansé. Quise guardar toda la confidencialidad, pero en un momento determinado le dije, Yashira, yo creo que ya necesitamos ayuda. Mi esposo y yo, de verdad, yo le di gracias públicamente a Jeff. Mi amor, te amo. De verdad, Jeff mostró su amor cuando Yashira, que fue Yashira quien habló con él y le dijo, mira, esto es lo que está pasando con mi vida. Jeff dijo, yo te amo y estamos aquí para ti. Él también es hijo de pastor, así que él entiende toda la dinámica de lo que a veces sucede. Y él estuvo ahí, me apoyó, nos vamos a apoyar y siempre estuve rindiendo cuentas porque nosotros viajábamos y siempre, mi amor, estamos aquí. O sea, que fue un proceso de aprendizaje para mí, de sujeción a mi esposo y también ver su amor, que Jeff me ha confrontado muchísimo con su amor y su pureza de corazón. Wow. Y su firmeza. Y en ese momento, pues entonces... hubo un momento que yo le dije a Yashira, yo creo que ya necesitamos ayuda y que tú hables esto porque incluso hace ya más de 6 años, cuando el Señor me confronta y viene ese jamaquión a mi vida, las prácticas en las que yo seguía recayendo, hubo un detente de Dios, luchas seguían, las luchas continuaban en mi corazón y el hoyo negro seguía en mi corazón, pero hubo un antes y un después en ese tiempo. Así que años después, cuando estamos en medio de todo esto y yo me detenía y seguía caminando, era tanta la lucha que uno se agota, ya uno en el camino, Lore a veces me decía, me estoy cansando, y yo, imagínate yo estoy que no puedo conmigo. Ahí llegó un momento dado en que, por amor a todo esto, ella me dice, necesitas cobertura pastoral espiritual. Y el Señor había puesto a este hombre que está aquí, ay, perdón, te di ahí, la barriga, perdón. Dios había puesto a este hombre que está aquí hace más de 10 años en mi vida. Y siempre él me decía, Dios me puso como, él me decía siempre que él era mi hermano más tostadito, que le habían dejado más tiempo en el horno. Ahí voy, dame un briquecito. Que era mi hermano más tostadito. Claro, a mí me dejaron muy poco tiempo en el horno. Pero es el pastor Pochi García. Él desde hace muchos años me decía, ¿sabes qué? Yo estoy aquí para ti. Mientras el Señor me tenga con vida, yo estoy aquí, mis espaldas son tuyas. Lo que tú necesites, aquí yo voy a estar. Yo amo a tu familia, yo estoy para ellos. Entonces me senté con él en su casa, con su esposa Wendy, que está aquí, que está también mujer, es una brava de Dios. Lo que es Jeff y Wendy, de verdad que son ejemplos para el cuerpo de Cristo, ¿saben? Hermoso. A veces los más callados, aparentemente, que no hay mucho movimiento, las columnas no se mueven, pero sostienen la estructura. Exacto. Y lo que es Jeff y lo que es Wendy son esas personas. Yo me senté con Pochi y le abrí mi corazón. Uso esta palabra porque es la correcta. Confesé. Cuando hay confesión, hermano, aunque es una palabra que a veces da temblor, la confesión es el arma espiritual para la libertad. Es el arma espiritual para desenmascarar toda trama del enemigo. Y cuando pude abrir mi corazón con él, ese hombre me ha agarrado la mano cuando yo estaba temblando. Y me decía, mamita, tranquila. Me levantó la cabeza y me dijo, no tienes de qué avergonzarte mientras hables conmigo. Y ahí me dijo, ¿sabes qué? De los lugares que Dios a mí me ha sacado y la misericordia que yo he visto, es incomparable. Vamos a trabajar y nos vamos a mover. Desde ese tiempo, justamente, no fue fácil porque ellos son personas que no van a añadirle ni a quitarle a la verdad. Dicen, esta es la verdad y por aquí nos vamos a mover. Casa de Amor, la congregación Casa de Amor, que es la congregación que pastorea el pastor Pochi, es una congregación que me abrazó desde el principio, donde encontré también otro lugar donde poder estar segura. Me gustaría que Pochi nos dijese algo ya en esta parte final. Nos quedan un par de minutitos nada más. Bueno, lo único que creo que debo establecer es que todos nosotros somos tan vulnerables que solo Jesús pudo ir a la cruz. Solo Jesús pudo levantarse de entre los muertos y solo Jesús puede estar sentado en el trono. La vulnerabilidad de cada uno de los que estamos aquí es la evidencia más clara de que solo hay un nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Amén. Jesucristo. Así es. Y gracias, Juan Pochi. Carlos, por abrir el... Claro que sí, claro que sí. Esta es la casa de ustedes. Para mí siempre es un privilegio
¿verdad?, ser el puente o la plataforma, si podemos usar una palabra, para que el poder de Dios y lo que Dios es capaz de hacer en un corazón Amén. Que se dispone a que Él trabaje. Amén. ¿Verdad? No hay nada que sea imposible para Dios, Así ¿verdad? Es. Y otra vez el famoso texto que lo conocemos desde pequeñitos, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria Así de Dios. Es. Muchas veces lo ponemos en el contexto de las enfermedades comunes que todos conocemos. La enfermedad del pecado y del corazón es la más que Dios es capaz de transformar en cualquiera de nosotros. Yo creo que hoy ha sido una mañana de gloria para el cuerpo pastoral. Me parece hermoso el que Yashira estés acompañadita de tu mamá, que Elizabeth haya dicho las palabras que ha dicho, porque creo que la iglesia por completo necesita sanidad y muchas veces estas cosas se tratan de mantener lo más privado, lo más oculto posible, pensando que es lo beneficioso, pero creo que a la medida en que si vemos el evangelio, cuando Dios expone, es para que nos identifiquemos. Cuando yo pienso, Señor, ¿por qué tú expusiste las debilidades de carácter de Moisés? Para que yo aprendiese de ellas y todos aprendiésemos de ellas. Amén. Señor, ¿por qué tú expusiste lo que David hizo? ¿Fue para avergonzarlo o fue para usarlo de modelo para mí? Señor, y por ahí vamos Aleluya. Uno por uno de los grandes hombres y mujeres Aleluya. De Dios. Porque la Biblia nos narra no solamente sus momentos de gloria, la Biblia nos narra sus momentos más oscuros Amén. Y las experiencias que socialmente todavía muchas de ellas son las más feas y las más que avergüenzan. ¿Por qué Dios permitió que se revelaran y que se escribiesen si no es para el beneficio de todos Amén. Nosotros? Amén. Porque nos podemos identificar. Amén. Y yo creo que por eso esta mañana ha sido una mañana gloriosa. Yo veo hoy el Evangelio de Jesucristo. Gloria al Señor. Yo veo hoy el poder del Evangelio para transformar, el poder del Evangelio que cuando todo se expone se sana. Amén. El poder para que el enemigo no siga acusando de nada. Así es. El poder para que las falsas historias terminen y las verdaderas historias que glorifican a Dios comiencen. Sí, Señor. Hoy ha sido algo para mí poderosísimo y les agradezco a todos ustedes. Amén. A Yashira, a la pastora Guidini, a Lorel, a Pochi y toda su familia, porque para mí se puede usar casi de modelo para que trabajemos las cosas que a todos nosotros nos afectan. Es la medicina del Evangelio, que no podemos arreglar con esto, pastora. Tenemos un avivamiento en Puerto Rico. Exacto. Cuando nosotros exponemos, como dijo Yashira, a la luz, entonces el enemigo no te puede seguir insinuando. Rompes lo que el enemigo está haciendo. Así es. En la vida interna de Yashira había un conflicto sin resolver, que era lo original, no lo externo, sino lo que había y lo que ella estaba hablando, las creencias. Exacto. Yo personalmente quiero darte gracias, Juan Carlos. Tú eres un hombre de Dios espectacular. Porque cuando vino gente donde ti, tú fuiste a la fuente. Y eso, si cada persona pudiera hacer eso, tú eres un hombre de Dios espectacular. Tú fuiste a la fuente y tú pudiste, en verdad, conocer la realidad y la verdad. Y doy gloria a Dios por este momento, por tu vida, por la vida de Yashira, por la vida de Lorel, por la vida de Pochi. Pochi es nuestro amigo, nuestro hermano y su esposa, y damos gracias al Señor porque él ha sido mentor. A principio tampoco le entendí, Pochi, porque tú lo sabes, pero él es un hombre de Dios espectacular. Y él ha cubierto, él y su esposa han cubierto a Yashira, le han dado mentoría, y ella también ha estado con una mujer de Dios, la doctora Lismari Dávila, una mujer de Dios espectacular que la ha ayudado. Ha sido un equipo grandísimo, grandísimo que tiene la doctora. Yo estoy eternamente agradecida. También estuvieron unidos la hermosa mujer de Dios, ministro Rita Arias, que ya lo que hacía era llamarme por teléfono, solamente estar orando conmigo, hablarme la palabra del Señor. Tuvo un tiempo que lo que hacía era llamarme, el Señor me mostró esto, y yo decía, porque el Señor le mostró. Para decirles más, hace un año exactamente, ella me dijo, un día tú vas a hablar en un lugar respetado, vio el nombre de Nueva Vida en la pared de atrás. Yo decía, yo no creo que eso vaya a pasar, pero Señor, si tú quieres. Dijo a las personas que veía aquí, incluyendo hasta mi mamá, incluyendo a Lorela, a Jeff, a Pochi, a Wendy, y yo decía, era como que casi imposible. En ese momento, era bien difícil. Dios conoce el futuro. Y dijo, Juan Carlos va a estar, y yo decía, pero ¿y qué es esto? Para que sepan, digo esto por el mero hecho de que ya Dios había dado esta instrucción hace más de un año. Incluso me dijo, espero que sea antes de julio. Y hoy estamos a julio 3. Y eso fue el año pasado.
Pero para que vean que el tiempo de Dios no es cuando pensamos, es después, porque yo necesitaba estar fortalecida. Si me permiten cerrar con esto, y le doy gracias también al pastor Rey Matos y la pastora Mildred, esa gente me abrazó, me refirieron a recursos, porque este año y medio de mi vida es el que Dios utilizó para cerrar 12 años de haber estado buscando ayuda, de haber estado gastando dinero como aquella mujer. Aquí voy yo. Aquella mujer que se tiró detrás de la multitud y rompió el protocolo y se fue detrás de todos para tocar el manto del Señor. Así es. Y yo digo esto y me rompo porque no tengo de otra. Porque yo vine aquí hoy específicamente a decirles a todos ustedes, yo soy esa mujer que tocó el manto del Señor. Yo soy esa mujer que quizás tuve que esconderme un tiempo para buscar a mi Señor, que me llevó al desierto para enamorarme. Sacó a todo el mundo de alrededor mío, porque ahora yo hablo, no, todas estas personas están conmigo, pero hubo un tiempo donde solamente a veces eran las llamadas de Pochi, algunas personas que lo que hacían era mandarme un mensaje con un versículo bíblico. Y yo entendí que el Señor me llevó al desierto para en ese lugar enamorarme, hablar a mi oído, para que yo me entregara a Él. Y desde ese lugar me dio una puerta de esperanza. Yo soy la mujer que ha tocado el manto del Señor. De Él salió virtud. Y a mí me sanó. A mí me sanó. Hay gente que dice, no, eso no se sana. Yo no estoy llamando el enfermo a nadie. Exacto. Que esté pasando por esta situación que yo he pasado. Yo no le estoy llamando enfermo a nadie. Pero evidentemente mi alma estaba atada. Yo toqué su manto y Él detuvo la multitud para preguntar quién me ha tocado. Y esa mujer tuvo que contar su historia delante de todas las personas que estaban allí. Esa fue la confirmación de Dios a mi vida para este momento. Amén. Tuvo que contar su historia delante de todos, porque cuando tú tocas el manto del Señor, hermano, tú no tienes como quedarte callado. Ya no hay vergüenza que tenga lugar. Ya no hay culpa que tenga lugar. Porque cuando Jesucristo mismo te pregunta delante de los demás y te dice, ¿quién me tocó? Y le dijo en una versión que fue la que me abrió los ojos, le dijo, hija, tomaste un gran riesgo en confiar en mí. Ahora vete y vive feliz, vive libre. Y quiero simplemente dejarles con esto con mucho respeto, rapidito, y lo leo para que ni salirme de una esquinita, porque tengo una misión aquí hoy. Mi misión es testificar de la gloria del Señor. Mi misión es, número 1, pedirles perdón. Pedirle perdón al pueblo del Señor. Pedirle perdón a aquellos que me abrieron la puerta de su casa. Porque yo entiendo que luego de escuchar todo esto, muchos de ustedes puedan sentirse defraudados, pueden estarse haciendo muchas preguntas, pueden estar montando en su cabeza los tiempos, las cosas que han sucedido. Y yo quiero hoy pedirles perdón a todos aquellos que he herido. Hay muchos en este tiempo donde yo fui a donde ellos a hablarles, a pedirles perdón personalmente. Porque uno hace las cosas en oculto, pensando que nunca se van a saber y no tiene el alivio de Dios me va a perdonar aquí, no tengo que decir nada. Pero cuando Dios te otorga una responsabilidad pública, definitivamente, cuando hemos vivido cosas en privado, el Señor te va a otorgar la oportunidad, si tú lo decides, de poder testificar públicamente. No hay nada que se quede en oculto, siempre va a salir a la luz, hermanos. Y yo quiero dejarles saber, quiero pedirles perdón a aquellos que hoy puedan sentirse como que alguien más en el cuerpo de Cristo les falló. Pues yo quiero decirles, les pido perdón delante del Señor a cada uno de ustedes. El Señor ha sido bueno conmigo. Con aquellos que aún no me he sentado todavía, quizás no es el tiempo de Dios todavía de sentarme, pero si el Señor me lo permite, así lo haré. Y si no, desde aquí yo extiendo estas palabras a cada uno de ustedes. Número 1, el hecho de que hoy yo hable no me hace una experta en el tema, ni apta para abrir mis líneas para aconsejar a otros. Sí puedo orientarles de dónde y cómo buscar ayuda. El hecho de que yo haya buscado ayuda porque necesitaba sanar muchas áreas de mi vida no quiere decir que estoy llamándole enfermo a nadie que esté viviendo lo que yo viví. Como dije desde el principio, yo estaba viviendo en contra de mis convicciones y de mi fe, pero algo que yo no voy a dudar y nunca voy a transigir es que lo que es pecado es pecado. Yo no voy a cambiar jamás eso. Lo que es pecado es pecado. Lo que yo viví es pecado. Por eso estuve buscando ayuda, estuve buscando el rostro de Dios por 12 años de mi vida. Hoy les tengo que decir, a quien elijo libre es verdaderamente libre. Amén. Y durante este año el Señor clausuró lo que estaba trabajando por tantos años. Era necesario detener el ministerio
porque uno no puede seguir cojeando. Dios te quiere sano, Dios te quiere completo. Amén. Y te quiere pleno. Amén. El yo estar aquí hoy no es sinónimo de tener luz verde para salir a ministrar y ofrecer conferencias. Quiero ser diligente también en no saltar las etapas de los procesos de Dios, que es un día a la vez y en lo que el Espíritu dicte. La presencia de cada uno de los que están aquí no los hace responsables de yo mantenerme en lo que el Señor ha hecho en mi vida, ni tampoco a mí me hace responsable de ellos, pero sí en el cuerpo de Cristo estamos para soportarnos, para sostenernos los unos a los otros. Sé que culturalmente se traduce sanidad en esta área cuando al fin se logra tener un matrimonio y una familia. Pueden decir, pero ella no se ha casado, eso yo no creo, ¿verdad? Que de verdad ella esté sana. Pero más que nunca estoy consciente que nadie fuera de Cristo en mí es prueba de mi sanidad. Exacto. Porque uno puede estar con gente, yo he estado rodeada todo el tiempo de gente y como quiera estaba sola. Uno puede estar casado y como quiera sentirse solo, porque la soledad es no saber estar con uno mismo y no saber estar con el Señor. Y el Señor te lleva justamente esos tiempos para sanarte, para llenarte en esos lugares. Así que el matrimonio no es un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, yo tengo que dar frutos antes de un matrimonio. Que me quiero casar, bendito sea el Señor, claro que sí. Me encantaría tener una familia, pero eso yo lo dejo en el designio de Dios, lo que Él quiera hacer y en su tiempo, y en la persona que Él me quiera unir. Pero el fruto del Espíritu es otra cosa. No se resuelve con casar a la gente o con que se divorcien para poder resolver conductas o para poder resolver situaciones de imagen. No, hermano, el fruto del Espíritu es lo único que podemos dar como testimonio de lo que el Señor ha hecho. Y por eso hoy le doy gracias a mis papás, a la iglesia, al Sendero de la Cruz, le doy gracias a Casa de Amor, como le dije hace un momento al pastor Pochi, a Wendy, le doy gracias a Jeff, a Lorel, a sus nenas por ser mis amigos, por sostenerme y por a cada uno por las cosas que se dijeron y se mantuvieron derechos delante del Señor. ¿Qué evidencia? Que el único que hace la obra aquí es el Espíritu Santo. Le doy gracias a la doctora que estuvo conmigo todo este tiempo, a la doctora Liz Mari Dávila, al pastor Rey Matos y a Mildred. Te doy gracias a ti, Juan Carlos, y a Nueva Vida, porque cuando han llegado comentarios a tus manos, como dijo mi mamá, de cada uno de nosotros, tú fuiste a la fuente. Y hoy necesitamos un pueblo que se levante más fuerte en ir a la fuente. Y a todos aquellos que me están escuchando, gracias a aquellos que me extienden hoy su misericordia y su amor, que han podido ver que el estar en un ministerio no garantiza nuestro carácter. Les quiero agradecer a todos los que han estado orando por mí, por mi familia, aquellos que siguen orando por sus ministros, porque aunque usted los vea bien, aunque sean los más conocidos y reconocidos, aunque usted vea que tienen la unción más grande del mundo, no quiere decir que ellos no estén pasando por tiempos difíciles, que no tengan luchas en su vida y que puedan estar viviendo cosas que necesiten la intervención urgente de Dios. Necesitamos más oración, menos idealización y sobre todo menos idolatría en el pueblo de Dios. Les quiero dejar saber, ministros, una vez me dijeron, Yashira, que Lorel me lo comentó, Yashira, el ministerio le estaba pagando la renta a tu pecado. Cuando ella me lo dijo, yo sentí que me metieron un batazo y los pensamientos se me fueron de sitio. Y yo hasta la sentí como un insulto. ¿Que tú me quieres decir con eso? Después entendí que es que el ministerio y los éxitos ministeriales se pueden convertir en un corazón que no esté sano o listo. Se pueden convertir en aquello que va a amortiguar lo que estamos luchando en privado. Y el Señor no nos quiere así. El Señor quiere que lo que pase en privado dé fruto en lo público. Así que el ministerio no es un lugar para idealizarnos a nosotros ni a nadie. Tampoco para llenar nuestras carencias, nuestras necesidades. Y mucho menos para apaciguar nuestra culpa y aún nuestras áreas de pecado. El Señor nos quiere libres. Y por eso dice la palabra, no es por fuerza ni poder, sino por su Santo Espíritu. Ya ha llegado el tiempo de que podamos ir con honestidad delante de Dios y confesar nuestra vida y nuestros pecados. Que podamos ver que si verdaderamente queremos ser libres, también vamos a necesitar de otras personas en el camino que puedan sostenernos, a quienes rendir cuentas. Yo voy a seguir rindiendo cuentas el resto de mi vida. ¿Por qué? Porque se supone que en medio del pueblo de Dios son las cosas así. Y también yo sé, y con esto yo cierro y terminamos todo. Yo sé que muchos no saben con quién hablar.
porque han visto lo que ha sucedido con otros. Por eso parte de los consejos era, Yashira, no hables, la gente no sabe cómo trabajar con esto por lo que ha pasado en el pasado. Iglesia, aquí hoy yo estoy como testimonio fehaciente de que cuando nos acercamos al Señor, Él es fiel. Él es fiel para sanarnos. Él es fiel para perdonar nuestro pecado y para otorgarnos salvación en su nombre y para traer las personas correctas en el camino. Hermano, que tiene que ver sus frutos antes de hablar. Mire su familia, no mire su ministerio, no mire lo que pasa en un altar. Mire cómo es su familia, qué es lo que está pasando adentro del lugar que nadie ve. Cuando usted vea sus frutos, usted sabrá si es una persona a quien acercarse. Pero iglesia, Dios es fiel y hoy le doy gracias a Jesucristo delante de todos ustedes. Hoy exalto el nombre de mi Señor, que ha sido aquel a quien yo he podido tocar y me ha permitido tocarle y he recibido virtud de su mano. Hoy yo le doy gloria, que ha sido mi pronto auxilio, al que me ha limpiado, al que su sangre me ha redimido, al que ha tenido paciencia conmigo por tanto tiempo, que no me ha visto con otros ojos, sino que ha consumado su obra en mí y seguiré haciendo lo que tenga que hacer. Solo a ti, Señor, a ti te daré la gloria, a ti toda la magnificencia, a ti el reconocimiento. No es por palabra humana, no es por obra humana, es por tu Espíritu, Señor. Y a ti, Padre, hoy yo te doy toda la gloria, toda la honra, porque tú eres el único que ha estado en los lugares más privados de mi vida. En ese lugar te has sentado conmigo y me has hablado con palabras de amor, Señor. A ti, Señor. Que si algo se queda en el corazón del pueblo, se quede, Señor. Que tú eres todopoderoso, que para ti no hay nada imposible y que tu soberanía sobrepasa todo lo que nosotros podamos planificar humanamente. Padre, a ti la gloria. Espíritu Santo, gracias. Sea aquí tu hija y aquí entrego todo lo que tú has hecho. Consumado es en tu nombre, en el nombre de Jesús. Me gustaría terminar con tu canción de Mi pronto auxilio en la tormenta has sido tú, precisamente. No sé cómo se titula esa canción, pero así mismo. Robert, si tú me puedes conseguir esa canción y terminamos con ella. Gracias. La gente se ha desbordado en el Facebook, apoyándote, dándote las gracias, bendiciendo tu vida. Todo lo contrario a lo que muchos han dicho por ahí, aquí lo vas a ver. Amén. Déjame Elizabeth, unas palabritas para toda la radio audiencia. Claro que sí. Si usted se enfoca en las cosas correctas. Pégate un poquito más al micrófono, dice que esa voz tuya a mí me encanta y la quiero escuchar clarita. Si usted se enfoca en las cosas correctas, Dios tomará lo que para usted ha sido su peor pesadilla y la cambiará en el sueño más bello de Dios. Hay que dejar atrás ya las desilusiones, los fracasos, los pecados. Y Dios hoy, esto que ha ocurrido aquí en Nueva Vida, Dios está diciendo que yo quiero hacer algo nuevo. No deje que los recuerdos te destruyan. Suelta el pasado. Comienza a vivir cada día con fe y esperanza. No cierres la puerta a la restauración, a la transformación, a la sanidad que Dios quiere hacer con usted. Rompe el pasado. Suelta lo que ha vivido, las experiencias negativas, las memorias del pasado. Hay que olvidarse, como dice Pablo, de lo que quedó atrás y mirar a lo que está por delante. Una cosa nueva haré yo y pronto saldrá la luz. Abriré camino en tu desierto y ríos en tu soledad. Tienes que seguir trabajando y no te acordarás más de las cosas pasadas ni vas a traer a memoria las cosas antiguas. Cuando tú lo sueltas, quitas el poder del dolor de lo que sucedió, la memoria de lo que pasó en ti y ya no tendrá efecto sobre tu vida. Hay que por eso cambiar, como decía Yashira, hay que cambiar, hay que soltar y hay que seguir, óigame, confiando en el Señor. Para cambiar el pasado, te tienes que enfocar en el Señor, como dijo Yashira. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Enfócate en lo que Dios te ha hablado. No mires las noches oscuras. Mira lo que Dios va a seguir haciendo. Amén. Poderoso, pastora. Tomarme el atrevimiento, dado que estamos en un medio de comunicación masivo y que somos la iglesia del Señor, de que dejarles este sello en el corazón y en la mente. Iglesia de Cristo, fuimos llamados a ser gente que se humilla a los pies de Cristo, restaura los corazones de los necesitados, pero no somos llamados a ser fabricantes de ídolos. Y nos hemos vuelto fabricantes de ídolos. Hay un solo nombre dado a los hombres, Jesucristo. Ningún nombre, no importa su nivel de estatura, capacidad y experiencia,
es nada sin Jesucristo. Iglesia, ya no seamos más fabricantes de ídolos. Mi pronto auxilio, Yashira Guidini. El licenciado Eric Koltov me acaba de escribir, dándole gloria a Dios por lo que está pasando aquí. Sin duda. Esto ha sido una mañana de gloria. Hoy proféticamente sé que va a pasar lo mejor con Yashira Guidini, con Sendero de la Cruz en Atorrey. Amén. Hoy perdió las tinieblas y la gloria completa para Dios y para el reino de Dios. Eso es. Mi pronto auxilio, Yashira Guidini.